Bien, en estos momentos aquí en la Cocina de las Noticias es un honor para nosotros tener la posibilidad de conversar con quien vamos a conversar en estos momentos, que es nada más ni nada menos que el licenciado Enrique Proeder. Muy buenas noches, Silvio Sacomani lo saluda. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo le va? Buenas noches. No, un placer enorme, de verdad, ¿eh? No, y la verdad para mí también con ustedes. Bien, yo le quiero destacar a la gente, porque por ahí hay algún distraído, ¿no es cierto? Y a veces yo también muchas veces lo soy. Usted es uno de los más famosos, de los peritos criminalísticos que hay en la República Argentina. Fue uno de los puntales, de la historia oficial del caso Carrasco. También fue perito oficial en el triple crimen de Cipolletti. En lo que tuvo que ver también con el caso Ángeles Rawson, y obviamente fue convocado por Zulema Yoma por el caso Carlos Menem Jr., ¿no es cierto? Sí. Bien, en primer término queremos tomar conocimiento, antes de adentrarnos en el caso Carlitos Menem Jr., ¿cómo ha visto el caso Ángeles Rawson? Porque la verdad que hay un manto de dudas todavía y de sospechas enormes, ¿no es cierto? No, en mi opinión no hay un manto de duda, es decir, yo creo que los indicios tienen que ser concordantes, y en este caso tenemos un patrón genético completo en el dedo índice de la mano derecha de Ángeles, y tenemos improntas de arañazos, para que la gente lo entienda, en el presunto victimario. Entonces hay una relación directa. La otra es el mecanismo de la desaparición del cuerpo, que tiene que ver con bolsas de consorcio y con conocer perfectamente a qué horario pasa de alguna manera los camiones de la basura, ¿no?, por distintos lugares. Y a la hora que ella llega al edificio, evidentemente la única persona, o una de las pocas que estaba en el edificio, era él. Es decir, en una palabra, se compraba todos los números, ¿no? Se está refiriendo a Mangieri. Sí, a Mangieri. Y yo fui el primero que le planteo ante la opinión pública: investiguen al portero, y eso fue el día miércoles. El cadáver había aparecido el día martes. Pero lo hice porque lo que hice yo fue ir a hacer la recorrida que hizo, la última caminata que hizo Ángeles desde el lugar donde estaba haciendo educación física hasta su casa, y evidentemente ahí es donde yo vi todas las cámaras de seguridad y dije: acá tiene que estar registrado hasta 20 metros antes que llegue al edificio. Si esa cámara la registra, digo, teniendo en cuenta en qué condiciones apareció, que estaba con su ropita de gimnasia, y una serie de condiciones como la bolsa de residuos y otros elementos más, lo que dije fue: investiguen al portero. Sí, yo me refería al manto de dos porque, a ver, con mucha gente con la cual converso, todavía siguen pensando que, a ver, si bien está hasta las manos, obviamente, Mangieri, más con lo que usted está comentando en estos momentos, también se pensaba en el padrastro de ella, pero bueno, es real que hay una filmación que lo desvincula de esta situación. No, pero hay otra cuestión. Ella era exitosa en su escuela, era la abanderada de la escuela, era una chica que no tenía ninguna de las características ni de abuso, ni nada, ni ninguna de las condiciones que pueda uno hacerle suponer que la razón del delito que se manifestó estuviera dentro del entorno familiar, ¿no? Claro, porque generalmente cuando hay un abuso sexual que generalmente es intrafamiliar, es decir, las respuestas de los chicos o de las chicas son totalmente distintas, ¿no es cierto? Totalmente distintas. Claro. Es decir, y eso es lo que no... Yo cuando vi los antecedentes de la chiquita, en el sentido de que ella estaba integrada socialmente, inclusive ella estaba también con los anime y una serie de cosas, era una chica muy integrada en su ámbito social, es decir, no había ninguno de los parámetros que normalmente uno tiene que considerar en caso del abuso, ¿no? Está, perfecto. Muy buenas noches, licenciado Proeder. Guadalupe Morales lo saluda. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo le va? Bien. Queríamos consultarlo también por este otro tema que también ya ha pasado 19 años desde la causa de Carlos Menem Jr., ya que en el mes de agosto se van a dar a conocer las pericias definitivas de lo que fue el helicóptero. ¿Usted piensa que van a tener el resultado que usted había anunciado, que fue un homicidio? Mire, yo estoy trabajando hace 16 años en la causa y tengo que ir el 4 de agosto a Tucumán. Entre el 4 y el 8 de agosto tenemos que trabajar. Yo soy uno de los peritos de la querella.
en la causa. Claro. Nosotros hicimos un estudio, en sí hay varios estudios. Dentro del expediente hay una pericia determinante, que es la microscopía de barrido electrónico, que determina residuos del proyectil en el 15% de la aeronave que logramos rescatar antes que la destruyan. Y el planteo, y el juez mismo lo reconoce, es que las balas existieron. Lo que había que determinar era si fue en vuelo o en tierra. Y bueno, la primera reunión que tuvimos de perito, que fue el día 9 de junio en San Nicolás, ya hubo un esbozo por parte de los ingenieros de la Universidad Nacional de Tucumán en la coincidencia junto con nosotros de que evidentemente el helicóptero había sido tiroteado en vuelo. Bueno, ahora vamos por lo que falta, que es el informe y la firma. Claro. Y también llamó la atención en ese momento porque Carlos Menem Jr. era un tipo idóneo en lo que tenía que ver con el manejo de helicópteros, estaba acostumbrado a trasladarse helicópteros, entonces llamaba mucho la atención, ¿no es cierto? Todo Mire, esto. Un accidente puede tener cualquiera, sí, ¿no? Totalmente. Hasta los pilotos más avesados se vienen al suelo a veces. El tema es que acá no discutimos nosotros que la aeronave se enganchó con los cables. Lo que ocurre es que el motivo discuten. El motivo por el cual se engancha con los cables es porque él intenta de alguna manera escapar al tiroteo que le están provocando. Y si vuela más alto, más lo van a tirotear. Entonces lo que intentó es volar a baja altura en una zona sucia. Zona sucia significa que cruzan cables, puentes y una serie de cosas. Eso no es que venía jugando. Nosotros, una de las pruebas que pusimos también a consideración en su momento fue que si él hubiera venido en la hipótesis que decía en su momento el juez, hubiera tardado casi 19 minutos más para llegar al impacto. Significa que venía en vuelo crucero y venía como correspondía, no en un vuelo rasante siguiendo la traza de la ruta, la autopista Buenos Aires-Rosario, ¿no? Usted fue muy crítico del juez por cerrar la causa en ese momento. No, claro que sí, porque acá hubo un problema que fue que nosotros el estudio que hicimos, que fue el de digitalización en el año 1997, yo ya lo había aplicado eso en Teresa Rodríguez en esa época, un poco más no me trata de chanta cuando aplicamos la técnica. Y lo más lindo que yo esa técnica, fui el primero en Argentina que la hicimos, yo la extraigo cuando en el año 86 creo que fue, o el año 84, explota el Challenger, ¿se acuerdan? En el despegue. Sí. La prueba contundente fue una digitalización de imagen y video. Cuando dije, estos locos están haciendo esto, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Claro, la replicó. Claro, exactamente. Entonces lo que hice fue aplicar esa técnica de digitalización, que después eso, en ese momento no había en laboratorios oficiales, no había ningún tipo de laboratorio, y fíjense lo que es la vida, ¿no? En esa resolución, la cual archiva la causa diciendo que primero pide una pericia sin conclusiones que tenía que ver con la microscopía de barrido electrónico, y después dice que la digitalización de video no servía, un año exactamente después pasa el hecho de los rehenes de Ramallo, ¿se acuerdan del Banco Nación? Sí. Bueno, la prueba que pidió fue la digitalización de imagen y video. Es justo lo que había negado un año antes. Y no había un gabinete oficial que se lo hiciera. Entonces tuvo que basarse en todo el trabajo metodológico para explicarle a los peritos de Policía Federal qué hacer. Qué bárbaro. Y ahí es donde nosotros de alguna manera nos agarramos de eso, pedimos la reapertura de la causa, no nos dan bolilla ni hasta en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de esa época, y vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006 le sugiere a la Corte Nacional que reabra la causa, ¿no? Y así se reabre la causa, y desde esa época estamos peleándola. Y bueno, en este momento yo creo que es algo positivo que el juez, por lo menos, yo creo que el juez lo que ha sido es, de alguna manera, convencido, qué sé yo por qué,
por el cual no seguir investigando en ese momento, ¿no? Ya había residuos de proyectil y la pregunta era, ¿venía en vuelo o no venía en vuelo? Había que contestarla en ese momento. Y vaya a saber si recibió o no apriete. Mire lo que le pasó, por ejemplo, y usted bien lo sabe, a los custodios. Uno muere en un accidente de tránsito y el otro, así como de la nada, se suicidó. Sí, exacto. Igual yo creo que los custodios en ese momento tenían mucha responsabilidad, ¿no? Porque son ellos los que posicionan la aeronave en ese lugar. Carlitos baja unos 10 kilómetros antes para buscar un casco que llevaban en el auto de la custodia. Uh-huh. Y sube de ahí y la única línea que le quedaba era volar sobre la autopista. Así que bueno, fue una línea que tendría que investigarse. Seguro. Yo igual hasta que no vea claro, el informe firmado y el juez que haya resuelto que esto es un doble homicidio, tengo mi duda todavía, ¿no? Hemos peleado tanto que claro, 19 años. Leche de una vaca y llora, ¿no? No, seguro. Ahora, ¿en qué época tan controvertida para la Argentina, y que el hijo de un presidente en ese momento, conjuntamente con Silvio Oltra, ¿no?, pasen por lo que pasaron, y que el presidente, desde mi punto de vista, por lo menos, no sé si estará en línea conmigo, pero haya hecho la vista gorda, ¿no es cierto? No solo que estoy en línea con usted, coincido totalmente, y yo no solo se lo digo acá, sino que a Zulema en la cara se lo digo. Tu ex nunca quiso esclarecer este caso, así, cara de perro. Uh-huh. ¿Y qué versiones se entretejen, para que el leitmotiv de esta situación haya sido limpiar lisa y llanamente al hijo del expresidente Menem? Mire, yo la verdad esa parte no... mi objetivo es que esta causa, no, obviamente, claro, se dé vuelta como un doble homicidio que es, uh-huh, ¿no? Nosotros ya sabemos que el helicóptero venía en vuelo, lo que pasa es que lo tiene que saber el juez. Para la justicia todavía es un accidente. Entre las hipótesis que se manejan, yo lo que creo que esto es un doble homicidio y no un atentado. Porque un atentado tiene un mensaje político, y en el momento que esta aeronave fue atacada desde el punto de vista del atentado, antes que llegue al suelo todo el mundo sabe que atentaron contra él. Uh-huh. Y hay un mensaje político, ¿no? Ya sea geopolítico, sociopolítico, lo que ustedes quieran llamarlo. Uh-huh. En este caso se intentó ocultar, y él cumplía la función de secretario privado de la presidencia, lo que es hoy Parril. Claro. Sí, era el que manejaba la agenda, entonces miércoles, que era una responsabilidad importante, ¿no? Ya lo creo. Y yo creo que los asesinos están en el entorno. Lo que ocurre es que ahí entra en otra etapa, y yo simplemente he sido contratado para determinar primero si habían existido orificios de proyectil y impactos de proyectil. Y cuando la justicia determine que esto es un doble homicidio, mi trabajo terminó, ¿no? No, está clarísimo, clarísimo. Uh-huh. Licenciado Proeger, ¿la señora Zulema Yoma sigue pensando, está convencida de que esto fue un homicidio? Sí, ella está convencida. No solo que está convencida, es decir, acá lo importante es que se convenza al juez. Es decir, claro. Si ustedes entran en mi página, que se llama Enrique Proeger, ustedes pueden entrar, hay una que es Instituto Proeger, la otra que es mi página, que es Enrique Proeger. Ustedes van a ver las fotos que hay en mi página, y ahí se van a dar cuenta que hay una tapa de un motor que tiene 2 agujeros de bala. Bueno, esa es la del helicóptero. Qué bárbaro, qué tragicómico, ¿no es cierto? No sé si tragicómico, es terrible, ¿no? Que de golpe, por voluntades políticas, no se investigue un caso, ¿no? Y la obviedad llama la atención. Claro, también. Pero guarda que esa obviedad, a mí, gracias a Dios, este año ha sido muy satisfactorio para mí bajo muchos aspectos. Una, me entregaron el premio Sarmiento en el Senado de la Nación a finales de marzo, que es la máxima distinción del Congreso, pero la verdad que con el caso Menem Jr., lo menos que me dijeron es que era bonito, ¿no? Y que Zulema estaba siendo meloneada por 2 chantas. Qué bárbaro. Para que tengas una idea. Qué bárbaro. Y ahora el abogado, que tampoco estaba convencido, cuando tuvimos el debate con estos ingenieros de la Universidad del CONICET que estaban trabajando en Tucumán, de ahí sí salió convencido diciendo, no, dice, no es todo como parece, realmente fue un doble homicidio, ¿no? Fue un atentado, dijo Lavaqué. Uh-huh.
los próximos pasos, ¿cuáles son? ¿Usted viaja a Tucumán para...? Nosotros tenemos que viajar a Tucumán. El 4 de agosto tenemos que estar en Tucumán. Entre el 4 y el 8 es el cónclave con los peritos del CONICET. Y si estamos de acuerdo, firmaremos en coincidencia el tema del doble homicidio, que creo que va para ahí. Y sí. Va para ahí porque la reunión que tuvimos era demasiado claro lo que estábamos mostrando, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, la microscopía de barrido electrónico es como el ADN. Claro. ¿Qué significa? Claro. Detectamos una muestra del tamaño de un glóbulo rojo y le decimos cuántos elementos de cada cosa tiene esa sustancia que detectamos. ¿Cuáles son los porcentajes para que usted tenga de cada material? Claro, con una exactitud. Claro, y solamente el único que la podía Total. negar era el juez en ese momento, porque era evidente, y eso se hizo en el CITEFA en Buenos Aires, que fue el primer microscopio de barrido electrónico que hubo en Argentina. Ahora hay por todos lados, pero esa determinación se hizo en ese momento. Entonces el gran planteo que el juez nunca quiso analizar en ese momento fue si venía o no venía en vuelo. Ahí es donde entra a tallar la digitalización, porque hay elementos del helicóptero que fueron llevados para destruir y después nosotros rescatamos esos elementos, es decir, le pedimos al juez que lo rescate y después el juez entra en la duda, y si esto lo tirotearon después o antes. Y ahí entra la digitalización en juego. ¿Por qué? Porque hubieron fotografías realizadas en el hangar después de la caída, en la cual esos orificios están. Significa que a pesar de haberse ido al desguace, cuando lo rescataron ellos, seguían teniendo los mismos orificios. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Quiere decir que eso no fue en el suelo, y todos son con un dibujo oblicuo en trayectoria ascendente. Es decir, significa que un disparo oblicuo significa que el disparo viene de abajo hacia arriba, y eso colocado en la aeronave, en la posición que va, evidentemente el helicóptero iba en vuelo. ¿Y cómo puede ser en que el informe que ha presentado en su momento la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de las Fuerzas Aéreas hayan determinado que no se descartó de plano que no hubieran roturas o elementos explosivos o proyectiles? Primero no hicieron ningún estudio con relación a elementos explosivos. Explosivo hubiera sido muy evidente. Nosotros no decimos que hubo explosivo. Lo que decimos son impactos del proyectil de 7,2 milímetros, para que ustedes tengan una idea. 7,6 milímetros. Y eso están en determinados lugares, como el cobertor del hidráulico y una serie de cosas. La verdad que lo que hicieron los otros peritos, no sé. Yo lo que le digo es lo que nosotros encontramos, y que no solo lo encontramos nosotros, sino que lo encontró la pericia realizada en el CITEFA en el año 1997. ¿Sí? Y evidentemente el estudio de la Junta de Accidentes tiene que ver con eso, la Junta de Accidentes. Ellos no están especializados en homicidios, ¿sí? Para eso se requiere de un trabajo mucho más profundo, ¿no? Bien, licenciado Proer, ha sido muy, muy claro. La verdad que, insisto, un placer haberlo tenido en el aire aquí en Mitre, Neuquén, y obviamente cuenta con nosotros para replicar seguramente lo que el tiempo vio que el tiempo siempre tiene razón. Sí, a la larga la verdad sale a flote. Seguro. Así que obviamente va a volver a ser invitado por la Cocina de las Noticias, e insisto, un placer enorme haber conversado con usted. No, le agradezco a usted que me hayan llamado. Faltaba más, un gusto, y obviamente va a ser invitado nuevamente. Bueno, muchas gracias. A usted. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba el licenciado en Criminalística, Enrique Proer.